o los sistemas de búsqueda de respuestas. Ya hemos instalado Spacy y además también hemos cargado un modelo para procesar textos en inglés, como vimos en el vídeo anterior. Y en la siguiente celda tenemos ya escrito un texto sobre Joe Biden que ha sido tomado de la Wikipedia. Para facilitar la lectura, cada oración está escrita en una línea distinta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar precisamente ese objeto NLP donde se ha cargado Spacy, el modelo de Spacy, y lo vamos a hacer para procesar el texto escrito, almacenado en la variable test. Bien, el resultado de este análisis se va a almacenar en una variable que vamos a denominar document. Cada vez que Spacy procesa un texto, realiza un análisis almacenado en este objeto document y una de las tareas que realiza siempre es dividir el texto en oraciones. Estas oraciones van a quedar almacenadas en la propiedad send, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que vamos a hacer en esta celda de código es precisamente recorrer estas oraciones y mostrarlas por pantalla. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a tener un for y en cada iteración del for vamos a mostrar el índice de la oración que va a empezar por 0 y además el texto de la oración. Bien, vemos que efectivamente también nos devuelve esta segmentación de oraciones 5 oraciones y que son las oraciones que hemos visto antes en cada una de las líneas de la variable test, ¿de acuerdo? Bueno, la división de oraciones se podría hacer con un algoritmo sencillo, como por ejemplo buscar los signos de puntuación y que estos sean los separadores, los que nos dicen dónde termina y empieza una nueva oración. Sin embargo, hay casos que, por ejemplo, con el uso de abreviaturas o de acrónimos que incluyen signos de puntuación y entonces este algoritmo tan sencillo de dividir por el punto, bueno, pues fallaría. El algoritmo de Spacy ya ha sido entrenado para hacer una correcta segmentación de oraciones, así que os recomiendo que cuando necesitéis un segmentador de oraciones os acordéis que Spacy proporciona un buen algoritmo para ello. Bien, la siguiente tarea a realizar es la tokenización. El proceso de tokenización consiste en dividir un texto en sus tokens. ¿Qué son los tokens? Pues principalmente son las palabras, pero también los caracteres especiales, como por ejemplo los signos de puntuación o los signos de interrogación. En Spacy, la salida del modelo después de procesar un texto que nosotros hemos almacenado en la variable document ya incluye directamente una colección de objetos token. Por eso, en esta celda de código podemos recorrerlos con un for. De cada token es posible consultar alguno de sus atributos. Así, el primero, el atributo auth, nos va a devolver el texto original que para el primero y segundo token de nuestro ejemplo sería Joe, y Biden. El segundo atributo que podemos estudiar es lower, que lo que hace es devolvernos el token original pero transformado a minúsculas. Así que en este caso podemos ver que Joe aparecería todo en minúsculas y Biden, pues la primera que antes era mayúsculas, aparece en minúscula. Otro atributo muy interesante va a ser el lema. El lema sería la forma canónica del token original, es decir, la forma en la que aparecería esa palabra en un diccionario. Para Joe y Biden, como son nombres propios, pues no tienen, su lema sería la palabra original. Sin embargo, por ejemplo, para la palabra is, para el token is, su lema sería el verbo be, y sería lo que aparecería en el diccionario. Nunca vas a encontrar is, pero en cambio sí vas a encontrar el verbo to be. Bien, respecto al atributo shape, es una especie de patrón que está formado por el mismo número de caracteres que el token original. Así, por ejemplo, para Joe, el patrón estaría formado por 3 letras. O para Biden, pues el patrón estaría formado por 5 letras. Lo que sí se distinguen
se utilizan las X para representar las letras, y lo que sí se distingue va a ser entre las letras que aparecen en mayúscula, por ejemplo la primera de Joe, y el resto de letras que aparecen en minúsculas. ¿De acuerdo? Vamos a buscar, por ejemplo, este número ordinal, y aquí vemos que su patrón empieza con 2 Ds, que representa dígitos, con 2 dígitos, y termina con 2 letras minúsculas. ¿De acuerdo? ¿Para qué puede servir este patrón, este atributo shape? Bueno, puede ser realmente útil cuando lo que queremos detectar son nombres de entidades, como nombres de personas o lugares. También cuando queremos detectar abreviaturas o acrónimos, y otro tipo de entidades donde la forma es una pista importante, como por ejemplo en fechas o en cantidades. Antes de finalizar, también vamos a hablar del atributo POS, que almacena la categoría gramatical o morfosintáctica de la palabra dentro de una oración. Este atributo es muy útil para el desarrollo de sistemas de reconocimiento de entidades o también para detectar cláusulas en oraciones. En nuestro ejemplo vemos que Joe y Biden son etiquetados como nombres propios, ¿de acuerdo? El verbo is aquí está etiquetado con la etiqueta aus, aunque en otros analizadores como el de Stanford sería anotado con una etiqueta de tipo verb, porque es un verbo. D está anotado como un determinante, está anotado como un adjetivo. Karen está anotado también como un adjetivo, mientras que president ya está anotado como un nombre. Bien, la verdad es que el objeto token tiene otros muchos atributos que pueden ser útiles en distintas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, y os animo a que reviséis la documentación de SPACY para conocer estos atributos con más detalle.